Buenas noches, amigos. Seguro que todos ustedes recuerdan perfectamente esas profecías mayas que hablaban de que el fin del mundo se produciría a finales de 2012. Cuando llegó el día, la mayoría se lo tomaron a broma, ya que parece que no ocurrió nada. Sin embargo, algunos investigadores aseguran de que lo que los mayas realmente anunciaban no era el fin del mundo tal y como esperábamos, sino el fin de este mundo, el fin de un cambio de ciclo que anunciaría el fin del mundo tal y como lo conocíamos hasta entonces. Y díganme, ¿acaso no han notado que en los 3 últimos años se han producido algunos cambios muy importantes a nivel planetario? Estamos hablando, recuerden, de la abdicación del Papa Benedicto XVI, estamos hablando de alteraciones meteorológicas como el cambio climático, tormentas solares de las que nos habla la ciencia, volcanes en erupción y el surgimiento del Estado Islámico que está sembrando el terror en todo Occidente. ¿Serán ciertas las profecías que anuncian que nos estamos dirigiendo hacia ese fin de los tiempos, hacia ese fin de ciclo? En unos segundos nos lo va a contar un invitado muy especial, aquí en Córdoba Misteriosa. Buenas noches, amigos. A principios de esta temporada les prometimos que les íbamos a traer algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional del mundo del misterio, y aquí seguimos cumpliendo con nuestra palabra. Esta noche no solo del mundo del misterio, sino que nos acompaña una de las figuras más reconocibles del mundo de la televisión en la actualidad. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, José Manuel. Enrique de Vicente no necesita presentación, pero bueno, sí que vamos a repasar muy rápidamente su biografía. Él es periodista, desde hace casi 50 años está especializado en temas paracientíficos, lleva toda una vida ligado al mundo de la radio, de la televisión, de los libros, de las revistas especializadas, y desde 1990, cuando fundó la revista Año Cero, hasta el mes pasado, ha sido no solo fundador, sino también director de esta revista de gran éxito. Enrique es un hombre sin miedo a contar la verdad y por eso hoy viene a hablarnos de profecías. Enrique, vivimos tiempos convulsos, no hay más que poner la televisión para ver ese horror que estamos viviendo, ese terror que se percibe en las calles, y una de las principales amenazas es ese autoproclamado Estado Islámico, ¿no? ¿Qué es y cómo nace ese Estado Islámico? Bueno, tú decías que vivimos tiempos convulsos, hace mucho tiempo que los vivimos, lo que pasa es que hace falta ya que nos metan el miedo directamente, como que eso fuera lo más terrible que nos pudiera ocurrir, pero que nos metan el miedo de que nos puede pasar algo. O sea, ya es el logro total. Vivimos un tiempo de transformación global del planeta, de la humanidad, de la civilización. Están ocurriendo demasiadas cosas, pero ciñéndonos a eso, era algo previsible hacía mucho tiempo. Porque si siembras vientos, recogerás tempestades. Es decir, esto es el barro, producto, el lodo, producto de los polvos que ha sembrado Occidente desde hace 40 años. Todo esto se remonta, por ejemplo, a la financiación por parte de Estados Unidos, de Arabia Saudí, de Bin Laden y de todos los yihadistas para echar a los rusos de Afganistán en 1980 y años sucesivos. Se remonta ahí y han venido haciendo toda una serie de cosas de la que nos han contado una ínfima parte, pero algo que ha sido reconocido por Hillary Clinton públicamente, diciendo Al Qaeda la creamos nosotros. O sea que los americanos o Occidente es quien fomenta, quien en un principio... Occidente, nuestro buen amigo Arabia Saudí, que es quien financia todo eso, pero claro, a Arabia Saudí no les atacamos porque hay demasiados intereses, no solo petrolíferos, sino son los guardianes de los santos lugares por medio, es decir, eso sería una guerra contra el Islam. Pero si nos sumamos a derrocar primero a nuestros dictadores, es decir, a Saddam Hussein, que era un grandísimo dictador,
por no llamarle de otra manera, pero nuestro grandísimo dictador, nuestro me refiero a Occidente, era un muro de contención, él como Gaddafi, de otra cosa que se nos está viniendo ahora encima. Y cuando vino bien a Occidente, primero, Occidente, ¿cómo no iba a pensar que tenía armas de destrucción masiva Saddam Hussein, si le habían facilitado las armas de destrucción masiva, químicas, para que machacara a los iraníes, que eran el enemigo de Occidente, los machacó gracias a eso? Lo que no sabían es que era muy listo, se había deshecho de ellas. Así que le atacaron por nada. Y el país, que era una dictadura, pero muy tranquila, donde había unido tres etnias que no tenían nada que ver entre sí, eso acabaron convirtiéndolo en un infierno. Un país próspero y tranquilo bajo el dictador Gaddafi, derrocado Gaddafi con ayuda, por supuesto, de Occidente, se ha convertido en otro infierno. Y de esos infiernos y de otros similares que hemos fomentado nosotros, es decir, lo han hecho con nuestro consentimiento. Y la cuestión es que ahora sepamos que cualquier paso que se dé adelante en esa línea bélica y de echar más leña al fuego será con nuestro conocimiento. Es lo que debemos tener presente. De eso viene todo esto. Algo muy increíble es que todo esto está incluido en las profecías islámicas, ¿no? Bueno, vamos a ver. No solo islámicas, sino cuando hablamos de profecías en general, hay escenarios parecidos a estos que se apuntan ahí. Por referirnos a las profecías islámicas, cuidado. El Estado Islámico intenta cumplir, una cosa es que le hayan financiado y entrenado varios servicios de inteligencia, y otra cosa es que ellos por su cuenta sean mesiánicos y quieran cumplir las profecías. La revista de Estado Islámico se llama Davik, es una revista muy bien hecha, porque ellos son muy profesionales haciéndolo todo, incluido el matar, los matan muy profesionalmente, entrenan a sus soldados muy profesionalmente. Tú sabes que yo hace mucho tiempo vengo diciendo que les drogan, que les convierten en unos soldados hipnoprogramados por control mental, que les dan drogas como el Captagón, que hacen una gran industria, lo ha dicho hace muy poco a los medios de comunicación en general. Pero ¿qué ocurre? Que ellos quieren cumplir una de las principales profecías que está contenida no en el Corán, sino en los hadith. Los hadith o hadices son dichos atribuidos a Mahoma, puestos en boca de los compañeros del profeta, es decir, de todos los que estuvieron a su lado en vida, y que hay miles de ellos. Los más reconocidos vienen a ser unos 10.000, hay diferentes compilaciones, y dentro de esos hay algunos que se repiten en diferentes fuentes y que, por lo tanto, dan al creyente una seguridad de que el profeta Mahoma dijo algo parecido. Entonces, una de esos hadith proféticos o hadices proféticos dice que los romanos, es decir, los occidentales, los cristianos, desembarcarán en Davik. Davik es un lugar que está situado al norte de Siria, y no solo en la zona de conflicto, sino que ha sido uno de los enclaves que más luchó el Estado Islámico por conquistar de inmediato, porque es un enclave profético. Se dice que ahí aterrizan los cristianos, en medio de un gran conflicto, hacen una gran batalla, acaban derrotando a los musulmanes, con ayuda de otros musulmanes, o sea, es todo muy complicado. Pero luego, al final, van a aniquilar a los musulmanes derrotados, los otros... es todo un lío. Finalmente, de forma increíble, acaban triunfando los musulmanes y empiezan a invadir. Lo primero llegan a Constantinopla, es decir, Estambul, y luego siguen avanzando. ¿Qué tiene de interés eso para la situación actual? Es lo que trata de provocar el Estado Islámico. El Estado Islámico lo que está diciendo es: venid y cumplid la profecía, porque el cumplimiento del hadith, de la profecía, supondrá para muchos creyentes sunís, en principio, porque ellos son sunís, de las dos grandes ramas del chiismo. Hay una guerra a muerte orquestada desde fuera, cuidado, entre sunismo y chiismo. Es decir, los chiís son Irán, básicamente. El gobierno de Siria y la élite es otro tipo de chiismo, es decir, uno es duodecimano, siguen a duodecimano, y el otro es hachemita o septimano.
es un poquito complicado. Es decir, imanes que vienen después de Mahoma, pero en suma, ellos esperan la llegada del último imán, que es una suerte de continuador de Mahoma, por decirlo así, que se llama el Mahdi. Y el Mahdi para ellos, que es el que es guiado, no es contra los cristianos, no, es el que viene a ayudar a Jesús en la derrota del anticristo. Esos son los síes. Los sunís, que siguen estas otras historias, también reconocen, tienen otros conceptos, como por ejemplo el califa de los últimos tiempos, el emir al-Muminin, y de hecho intentan sus líderes convertirse en eso. Este hombre, al-Baghdadi, su seudónimo, se ha nombrado califa. Por ejemplo, el Mulá Omar, que era el principal aliado en Afganistán de Bin Laden, se había también nombrado emir de los creyentes y se había cubierto con el manto de Mahoma, con el que se atribuye que es el manto de Mahoma. Es decir, intentan cumplir las profecías con la convicción de que eso les llevará a conquistar todo Occidente, toda Europa. Esa es la idea. No solo las profecías islámicas podrían estar anunciando algo parecido a un fin de los tiempos o del mundo tal y como lo conocemos. No es eso, es del mundo no hay que equivocarse. Ninguna profecía, ni las islámicas, ni Nostradamus, o sea, ninguna, habla del fin de los tiempos. Es una tontería. Vamos a ver, el Apocalipsis. Vamos a hablar de nuestro libro profético, el que cierra la Biblia. Si es apocalíptico, como si fuera el fin del mundo, no. El Apocalipsis habla de toda una serie de desgracias que son, como dicen las tradiciones proféticas americanas, de toda América, de los indígenas, otras muchas. Es un periodo de purificación, que en la Biblia se le llama el día de Yahvé, que vendrá con furia y tal. Todo se arrasa, todo se destruye. ¿Para qué? Para que al final surja una nueva edad de oro, que en el Apocalipsis, en los 2 últimos capítulos, corresponde, entre otras cosas, desciende de los cielos la Jerusalén celeste, y hay unos nuevos cielos, una nueva tierra y un hombre nuevo. Eso hay en todas las tradiciones. Es necesario que se hunda el sistema actual, el orden actual, para que aparezca la utopía, un mundo renovado. Esa es la idea. Porque en 2012 el calendario maya decía que se acabaría el mundo y en los medios se habló de que iba a llover meteoritos y tal. ¿No era eso realmente lo que anunciaban los mayas? Nunca. Yo en las pocas entrevistas que di en aquel entonces, también con Cuarto Milenio, dejé bien claro que, primero, ni una sola profecía maya o azteca o mesoamericana hablaba de un fin del mundo. No hablaban de 2012. 2012 era el final de la cuenta larga. Es algo muy comentado, es decir, termina un gran periodo y hay un periodo de transición, digamos, acaban lo que ellos llaman los 5 soles, un periodo de 5 soles. Ponen mucho énfasis en el sol. Y esto, en sus calendarios, lo anunciaban hacía miles de años. Y después de eso empieza un periodo nuevo. Es lo que hablan. Vamos a ver, no ha empezado ningún periodo nuevo, pero porque, primero, no hay que ser tan tontos de que no es 2012, está señalando algo aproximado. ¿Y acaso no es cierto que durante los últimos 11 años hemos tenido 4 de los terremotos más intensos de la historia? De toda la historia. ¿Y acaso no es cierto que desde tiempos de Galileo que venimos estudiando al Sol, nunca ha habido tantas anomalías en el Sol? Y esperamos anomalías, eso va a ser lo más importante, mucho más gordas. Y a su vez el Sol, que es perturbado por perturbaciones cósmicas de una zona de la galaxia por la que pasa el sistema solar, todo eso está implicando grandes interferencias en la Tierra, en el geomagnetismo terrestre, con graves trastornos meteorológicos, con graves trastornos sísmicos y vulcanológicos, entre otros. Es decir, es un periodo de cambio. Yo lo he dicho siempre y lo sigo manteniendo. Y esto del terrorismo es un síntoma más. Y para mí, ojalá que este periodo de cambio indudable e indispensable, porque vivimos dentro de un desorden establecido que, sin lugar a dudas, es de los mejores desórdenes que se han vivido en la historia. O sea, hay mucho de positivo en este mundo. Pero lo que no es positivo
es que haya tanta gente muriéndose de hambre, que cada vez la población crezca más, que no haya para alimentar, entre otras cosas, porque no hay interés, porque hay en principio alimento para todo el mundo. O sea, es demasiada locura, demasiado incontrolable. Se necesita un orden nuevo en el mundo. Las élites, las superélites, tratan de implantar de una u otra manera su orden nuevo, su nuevo orden mundial. Por otro lado, infinidad de gente, desde los musulmanes, todos estos factores, a gente de la calle se rebela. Dice, no quiero eso. ¿Qué es necesario? Un nuevo orden mundial planetario, surgido de una forma natural. Para eso es necesario que se derrumbe eso. Eso es al menos lo que yo creo. Sí, porque, bueno, ya lo ha comentado, calentamiento global, terremotos, volcanes, o sea, si no realmente... Cuidado. Exactamente. Digo y repito, atentos al sol. Lo que sería de esperar del sol, según mi interpretación, no ya de las profecías mayas, aztecas, etcétera, que no están en ese calendario, sino, por ejemplo, en los Chilam Balam, en otros textos, lo que hay que esperar, y en otras muchas profecías, es una actividad solar anómala, es decir, algo así como un gran flash del sol, es decir, el sol da un gran estallido y lo más probable por proceso luego se repliega. Y se repliega, y esto tiene como consecuencia la llegada de una nueva edad de hielo, una mini edad glacial. Cuidado, esto lo vengo diciendo hace mucho, pero hace un año ya los científicos están hablando de que para 2030, a consecuencia del sol, va a haber una edad glacial nueva. Aquí en Córdoba no va a haber mucho problema, bajará un poco la temperatura, se seguirá viviendo muy bien, pero en el norte de Europa lo van a pasar muy mal. Y en otros países, en África, va a haber trastornos climáticos que van a ser mucho más graves para ellos. E incluso a una sociedad como la nuestra, que vive tanto de la electrónica, las tormentas solares pueden afectarle de forma caótica, ¿no? Ese Big One que yo preveo, y que ojalá, porque a lo mejor no son uno, sino varios, ojalá no sea geoefectivo. Es decir, geoefectivo significa que las tormentas, que son como una explosión, como una inmensa llamarada atómica, que puede ser cientos o miles de veces superior a una bomba nuclear, el impacto y lo que lanzan, si eso pilla en línea recta a la Tierra, vamos a decirlo así, puede, y dependiendo de cómo estén nuestros escudos de protección, de la intensidad de la llamarada de la tormenta, es decir, a esa tormenta se le llama eyección coronal, eyección de masa coronal, EMC, eyección de masa coronal del Sol. Si nos pilla en línea recta, puede, digamos, inhabilitar parte o la totalidad de los satélites artificiales, puede provocar grandes trastornos. Hablo de una posibilidad, no lo digo yo, lo dice el gobierno americano, el gobierno inglés, tienen protocolos de actuación para eso, tienen las alarmas previstas. En España mucho menos. En España afortunadamente hay asociaciones civiles que, digamos, para informar, que en buena parte están compuestas por gente muy valiente, también que se cuidan mucho, que han sido guardias civiles, policías, gente de protección civil o aficionados que han hecho los cursos y que saben el grave peligro al que nos enfrentamos. Y están advirtiendo lo que hay que hacer en ese momento. Porque grandes zonas del planeta se pueden quedar sin electricidad. Parece que eso no es muy grave. Lo grave es que en esas zonas puede tardarse en restablecer la electricidad de varios días a muchos meses. Y que la previsión es que como consecuencia de eso pueden morir muchos millones de personas. Porque nos quedamos sin agua. Por supuesto sin banco. O sea, no podemos sacar, las tarjetas no funcionan, pero los bancos tienen que ver, no sé cómo tendrán el tema de la contabilidad, pero no saben cuánto tenemos. Nuestro dinero es electrónico. O sea, no tenemos dinero, ya no es que un billete no tenga más valor que el que le quieran atribuir, no. Es que ahora el dinero ya no es ni de plástico, es electrónico. Pero luego eso multiplícalo a todos los niveles, es el caos de la civilización. Si algo de eso ocurre, yo siempre digo, hay que estar tranquilos, ante todo hay que estar bien, hay que cuidarse, hay que tener precauciones y saber qué hacer, es decir, tener un pequeño suministro de agua, de comida,
es mejor en situaciones de gran caos si tienes un lugar de familia en el campo, reúnete con la familia en el campo que no dentro de las grandes ciudades. Es un escenario muy posible. No lo digo yo, lo dicen los gobiernos. Lo dicen los gobiernos y por otro lado también incluso las profecías católicas, también se habla desde hace varios años de la profecía de San Malaquías, según la cual el Papa actual sería el último. Vamos a ver, yo he analizado muchas conferencias de la profecía de San Malaquías. Primero, no es una profecía, sino es una lista de papas. Y después, cuando se acaba esa lista, dice, y el juez supremo juzgará a su pueblo. Finis, pone fin. ¿Fin qué significa? ¿Fin del mundo? No, para nada. O sea, se acaba la lista de los papas. ¿Eso qué significa? Que pues puede significar algo tan simple como que se acaba el papado de Roma como está concebido. Y eso es algo que llevan intentándolo ya desde el Papa mártir Juan Pablo I, que murió en tan pocos días, probablemente porque era un hombre santo, y como víctima de un complot por todo lo que descubrió y los cambios que quería introducir en la Iglesia. Él quería, entre otros cambios, de darle a la mujer una participación en la Iglesia, muchos otros cambios. Quería que la Iglesia, como en tiempos de Pedro, de Jesús y siglos después, todavía en los 2 primeros siglos, se siguiera rigiendo por todos los obispos, por todas las asambleas. Es decir, que el Papa de Roma fuera el obispo de Roma, lo que era, y nunca debió de ser, en lugar del jefe de un imperio. Puede significar algo tan simple como eso. Puede significar un cisma dentro de la Iglesia de Roma. Muchas cosas, pero no el que se vaya a acabar el mundo. Ahora, curioso, ciertamente llega a su fin. No está claro, por un problema de interpretación de la profecía, del texto original de la profecía, si es el último o el penúltimo, o es el último antes de un cisma. Pero ciertamente eso llega a su fin. Ciertamente Nostradamus, que es tan difícil de interpretar a priori, solo a posteriori, toda la locura que él habla de una invasión musulmana, de Occidente, etcétera, a título alegórico, dicen porque cruzarán en barcos y tal y cual, a nivel alegórico, algo de eso, o sea, algo nos parecía tan absurdo, se está dando. Es decir, es a otro nivel, esa guerra de la que él habla, es una guerra a otro nivel. O sea, no es una guerra del tiempo de Nostradamus renacentista, sino que es una guerra 4.0. Por decirlo de alguna manera, es una guerra de 5ª generación. Claro. Y también me llama mucho la atención, te he escuchado a ti decirlo, a nivel astronómico también el Sol parece que está acabando un ciclo, ¿no? Sí, es lo que te he comentado antes. Yo tengo muy pocas dudas al respecto y eso es a lo que apuntan muchísimas profecías. Y eso es para mí lo más importante. Vamos a ver, el Sol, al que tantísimos pueblos han venerado y que todos los héroes o dioses, digamos, importantes civilizadores salvíficos, suelen ser dioses o héroes solares. Jesús tiene todos los símbolos de un héroe solar, como lo tiene Gilgamesh o como lo tiene Hércules, tan próximo a Andalucía, especialmente a Sevilla, fundador de Sevilla, fundador de Toledo. No era cualquiera. Hércules se decía en todas las leyendas locales, sevillanas y sobre todo toledanas. Era Hércules, hijo de Osiris, es decir, era una dinastía divina. ¿Qué ocurre? Que el Sol siempre ha sido el que nos da la vida, pero también da la muerte. Son las dos cosas. El Sol es el renovador, y yo creo que va a serlo una vez más. Y hay que ver siempre la parte positiva. De repente, si hay un flash de esos, nos quedamos sin electricidad que no me hace ninguna gracia, sobre todo por toda la pobre gente a la que eso le va a afectar a todos los niveles, ninguna gracia. Pero la parte positiva es de repente que si uno todavía no ha hecho callo en su mente, es decir, si uno no está absolutamente hipnotizado, zombificado, pero de forma ya radical como un muro, de repente nos hace tomar conciencia de que estamos zombificados, de que nuestra vida no es estar todo el rato mirando a un WhatsApp, viendo la televisión, enchufado al ordenador y sometido a la influencia de una cantidad de ondas electromagnéticas brutales, las de los móviles y otras muchas que no vemos, que nos hacen estar como zombies y sometidos a un montón de cosas, entre otras cosas la insensibilización sistemática. ¿Qué es eso?
Estamos viendo constantemente en la televisión guerras, terremotos, gente sufriendo, gente muriendo de hambre, emigrantes, porque no son solamente refugiados, sino emigrantes de muchos países que mueren en el mar, un atentado, otro atentado, que lo único que nos queda como sustrato es miedo, sobre todo cuando el atentado ha tocado en París y puede tocar aquí porque ya tocó en Madrid. De repente eso nos da miedo, que eso interesa a quienes controlan el sistema, que sigamos siendo zombies miedosos, llenos de miedo, miedo además por el vecino, por el que no piensa igual que nosotros, por el que no viste igual que nosotros, por el que no tiene nuestra propia religión, un montón de cosas. Todo eso está creado para eso. Pero además de eso, resulta que nosotros en esa situación, que estamos absolutamente zombificados, de repente nos quitan los instrumentos de control y podemos decir, oye, que soy un ser humano, que siento, que pienso por mí mismo. Esa es la parte positiva. ¿Piensas entonces que la humanidad tiene una misión que cumplir o tiene un destino y está predestinada a cumplirlo? Vamos a ver, la única predestinación que tiene la humanidad, no creo en la palabra predestinación, es la de la vida, evolucionar. Es decir, la evolución va a seguir adelante. Hemos cometido el inmenso error de pensar que el ser humano es el último escalón de la evolución. No, es un escalón más. Y es un escalón más fascinante. El ser humano no es una nueva especie, no es un nuevo reino, no, es una especie de paso. Es decir, ha habido un reino mineral, ha habido un reino vegetal, ha habido un reino animal, y después de nosotros vendrá un reino suprahumano, divino, angélico. Yo creo que ese reino, por decirlo así, como reino evolutivo, existe. Ya hay otras humanidades en otras galaxias, en otras estrellas. Tengamos en cuenta que dentro de nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas, también hay millones de galaxias dentro de nuestro universo. Se supone que hay otros muchos universos dentro de nuestro multiverso, y que como ese multiverso es como una galaxia de universos, eso es física teórica pero muy aceptada, hay otros paralelos. O sea, esto es algo inmenso, y dentro de eso hay seres, hay civilizaciones que no se han destruido, porque no nos engañemos, no estamos con... O sea, esa idea del fin del mundo es bazofia. La ley y el condicionamiento, y digamos, la predeterminación es evolucionar. Habrá humanidades de esas que habrán dado un salto al nivel suprahumano, angélico o diabólico, depende de cada uno cómo se comporte, de los dioses. Y son los dioses que han venido a la Tierra en el pasado, que nos han manipulado genéticamente y también a otros niveles, que nos han dado la civilización o que nos han manipulado, es decir, ángeles y demonios, dioses buenos, dioses malos. El destino de la humanidad es ese también, dar ese salto evolutivo. Somos un ser de paso, ese es nuestro destino, y eso se cumplirá, nos guste o no. Y cuidado, para dar ese salto no se necesita que toda la humanidad sobreviva, no, se necesita solo que algunos, como ha ocurrido con el hombre anteriormente, con el hombre de Neandertal, con tantos homínidos, de que algunos den el salto. Es nuestro problema. ¿Vamos a querer muchos formar parte de ese salto evolutivo o vamos a ser tan estúpidos de lanzarnos al abismo? Como conclusión, ¿qué consejo le daría a una persona que cada vez que enciende la tele ve atentados, ve terror en la televisión? Que apague la televisión. Vamos a ver, está bien mantenerse informado, pero no nos tienen informados, nos tienen obsesionados. Todo corresponde. Tú sabes que yo lo he venido anunciando en la revista desde hace muchos años, y en Cuarto Milenio, que hablamos de este tema del fin del mundo, entre comillas, que yo me reía, hace 4 años. Hace más de 4 años hicimos un programa, 4 años y medio, un debate sobre esto. Y siempre es lo mismo. Cuidado, todo forma parte de una manipulación, todo está montado para que tengas miedo, para que te fosilices, para que no des el salto evolutivo. O sea, ¿qué posibilidades tienes? Sentirte bien contigo mismo, meditar, rezar, cada uno lo que sea, interiorizarte. Al mismo tiempo, abrir tu corazón a los demás, a quienes no te dañen el corazón, no a todo el mundo. O sea, hay que ser
hermanos, pero no primos. Es decir, hermanos de quien realmente con quien puedas tener una hermandad. Hace falta abrirse en ese sentido, sobre todo tranquilidad. Las profecías del Islam, en los hadices, lo dicen muy claro. Yo no conozco profecías que digan, cuando llegue el tiempo, o sea, el fin de los tiempos, hay que lanzarse a luchar, a combatir. No. Dice el profeta, por el contrario, en varios hadices, quien tenga una espada que la rompa, quien pueda quedarse, quien pueda marcharse a la montaña, que se marche, pero quien esté cerca de casa, que vaya a su casa. Será mejor en esos tiempos estar dentro de casa que no fuera. Será mejor en esos tiempos estar sentado que no de pie. Será mejor en esos tiempos estar tumbado que sentado. Es decir, tranquilidad, serenidad. Eso recomienda el profeta Mahoma, recomienda Jesús. Jesús recomienda lo mismo y recomiendan todas las tradiciones proféticas. No dejarse llevar por la locura. Esto es un tiempo, ese tiempo pasará y lo que hay que ver es que al final de este túnel oscuro hay una claridad y mirar a esa claridad con esperanza, con claridad, con decisión, diciendo qué tiempo más maravilloso nos ha tocado vivir. Realmente soy un privilegiado por vivir en este momento histórico único en el que se dio un salto evolutivo fundamental para este ser, esta madre que es la Tierra. Pues ya han escuchado a Enrique, una persona que lleva muchos años hablando de estos temas, estudiándolos a fondo, ya han escuchado sus reflexiones que seguro que les harán sentirse mejor después de todo esto, porque como han podido comprobar, el mensaje aquí no es ni mucho menos de miedo, sino de esperanza, de alegría. Miedo nunca, miedo es lo que les interesa a todas las fuerzas que nos manipulan, que son muy diversas. Nunca miedo, todo lo contrario. Me iba a permitir, perdón José Manuel, sí, claro, aclarar que tú sabes que esta entrevista la he concedido ocasionalmente porque estoy rumbo a un congreso en Torredón Jimeno. Lo digo porque son muchas las peticiones que recibo de entrevistas y solo por ser buen amigo mío y por estar de paso por la maravillosa Córdoba, lo digo porque seguro que a raíz de esto recibiré otras 100 peticiones de entrevistas locales. De hecho, lo que quería decir ahora para despedirnos es que los humanos somos unos privilegiados y aquí en Córdoba Misteriosa también somos unos privilegiados porque Enrique, ciertamente fuera del programa donde él colabora habitualmente, Cuarto Milenio, no concede entrevistas de este tipo y bueno, con nosotros ha hecho una excepción, algo que le estaremos eternamente agradecidos. Hombre, yo a ti y desde luego sabes que Córdoba me encanta y que espero volver por Córdoba como tú me has invitado. De hecho, ya les vamos adelantando un poquito de información, pronto podrán conocer a Enrique en persona, podrán verle en persona aquí en Córdoba en un evento que estamos organizando pero del que todavía no podemos darle demasiados detalles, poco a poco iremos desvelándolos a lo largo de los Pero para programas. La primavera cordobesa, que es maravillosa. La primavera cordobesa lo vamos a pasar muy bien los amantes del misterio, eso seguro. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. A ti. Continuamos con Córdoba Misteriosa. Continuamos con el programa y aunque ahora toca cambiar de tercio, es difícil no seguir reflexionando sobre las teorías que acaba de plantearnos el amigo Enrique de Vicente. Nos acompaña ya en la mesa el experto en parapsicología, Jorge Liébana. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Manuel. Jorge, ¿qué opinas tú sobre todo esto que acabamos de escuchar? Pues la verdad es que es bastante inquietante, es algo que no se debe tomar a la ligera. Nosotros, en general, las personas suelen ver ese tipo de fenómenos uno detrás de otro pues como una serie de catastróficas casualidades que vienen a darse así, pero la verdad es que esa sincronicidad entre ellas y el hecho de que estén ocurriendo con cada vez más periodicidad, cada vez más impresionantes, cada vez pues superando los propios límites de las catástrofes anteriores y todo esto que ha comentado Enrique de Vicente, pues nos podría dar a pensar que a lo mejor realmente sí podrían ser señales, si no del fin del mundo, por lo menos de un gran cambio, un cambio impresionante y quizás sean señales que simplemente nosotros no sabemos ver. Bueno, pues si ese tema les ha parecido inquietante, a continuación Jorge viene a hablarnos de un tema que para mi gusto quizás es uno de los más espeluznantes que podemos encontrarnos en el mundo de la parapsicología. Y es que si en la primera temporada ya dedicábamos un programa al mundo de la psicofonía, es decir, a la posibilidad de contactar con entidades del más allá, podríamos decir, a través del sonido de la grabadora, en esta ocasión vamos a hablar de cómo se podría contactar con estas mismas entidades a través de imágenes de televisión. ¿Es posible esto, Jorge?
Pues parece ser que existe esa posibilidad. Estamos hablando de la técnica de obtención de psicoimágenes. Es una de las técnicas que engloba lo que es la transcomunicación instrumental, es decir, el intento de contactar con otras realidades, otros mundos o con el mundo de los espíritus, llámese como sea, a través del uso de aparatos electrónicos. En concreto, la técnica de psicoimagen lo que pretende es conseguir imágenes que supuestamente vienen de un más allá, que son captadas en un televisor mediante una serie de técnicas que luego explicaremos, y que de alguna forma la gente las explica como que vienen del más allá, aunque realmente, sobre todo últimamente, están surgiendo otras teorías acerca de estas imágenes bastante interesantes y que también quisiera exponer luego. Sabemos que las grabadoras seleccionan, ¿no? Recogen, quiero decir, imágenes de psicofonías, quiero decir, de varios tipos. En el caso de las psicoimágenes, ¿de qué tipos estamos hablando? Pues también los hay variados. La mayoría de las veces, no se sabe bien por qué, suelen aparecer rostros humanos, rostros de personas, y en muchas de las ocasiones son personas completamente desconocidas, anónimas, pero hay otras ocasiones, que esto es más desconcertante aún, en las que son personas perfectamente identificables, conocidas por quien las ve y que incluso muchas veces se identifican con personas fallecidas. Pero como decía antes, no solamente rostros de personas, también en ocasiones imágenes de cuerpo entero o imágenes de animales, de paisajes, de edificios e incluso también, como hablaremos también más tarde, de lo que el concepto que tenemos nosotros de extraterrestres. Esos pequeños seres con la cabeza grande, ojos almendrados, también han llegado a aparecer en ese tipo de imágenes. Además que la nieve del televisor hace que en muchas ocasiones estas figuras salgan distorsionadas y sea realmente espeluznante las imágenes que pueden aparecer en esas pantallas. ¿Y cómo se descubrió? ¿A quién se le ocurre esta técnica tan perturbadora? Pues la verdad es que tiene una historia muy curiosa detrás, porque al contrario que las psicofonías, que como ya explicamos en una temporada anterior se descubrieron de una forma completamente casual, las psicoimágenes fue algo buscado desde un principio. Tenemos que trasladarnos a los años 80. Por aquel entonces había un técnico de alarma alemán llamado Klaus Reiber, que en los últimos años había, digamos, sufrido una serie de tragedias en las que había perdido a la mayoría, la inmensa mayoría de sus seres queridos, entre ellos su esposa y su hijo. Y resulta que este hombre, obsesionado con volver a contactar con ellos de alguna manera y en plena efervescencia del espiritismo electrónico, como lo llamaban también, empezó a, digamos, experimentar con la psicofonía, a ver si podía captar aquellas voces. Y perseveró, y con el paso del tiempo empezó a captar psicofonía, y esas voces que él grababa le indicaban cosas muy extrañas, le daban mensajes bastante inquietantes. Las voces le solían decir cosas como, por ejemplo, iremos a través del televisor o nos verás en el televisor. Hacían siempre referencia a un televisor, y este hombre, claro, pensó que lo que tenía que hacer era experimentar con su televisor. Empezó a hacerlo, empezó grabando imágenes con su cámara, enfrentándola al televisor, pero pasaba el tiempo y no conseguía nada. Aunque él no se rindió, volvió a grabar psicofonía, y de nuevo cuando empezó a grabarla se encontró de repente un día que había grabado la voz de su propia hija fallecida, que además le estaba dejando un mensaje muy técnico y bastante claro, le estaba diciendo canal vacío. Y Klaus Reiber automáticamente pensó que tenía que sintonizar la televisión en un canal que no tuviera ninguna emisión. Se le ocurrió poner el canal de la cámara. De esa forma, enfrentando la cámara y poniendo el canal de la cámara, se daba cuenta de que ahí se producía un efecto en el que aparecían ciertas formas y empezaron a aparecer imágenes. La primera imagen que consiguió, pues la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en la que Reiber aseguraba que era la de su propia hija. Y a partir de entonces fue mejorando su técnica, fue desarrollándola y la dio a conocer a todo el mundo. Por eso, a esta técnica de obtención de psicoimágenes es conocida como el método Schreiber, aunque luego veremos también que hay otras formas de obtener este tipo de imágenes. Y técnicamente, ¿en qué consiste el método Schreiber? Es decir, ¿qué tiene que hacer si alguno de los amigos que nos está viendo conoce el mundo de la imagen, de la televisión? ¿Qué tendría que hacer para poder montar su propio circuito para captar psicoimágenes en su domicilio? Pues el método en sí es de lo más sencillo, al igual que ocurre con las psicofonías, que con cualquier aparato que pueda grabar voz, puedes conseguir una. Con esto lo único que necesitamos es un televisor que tenga entrada de vídeo y una videocámara casera cualquiera. ¿En qué consiste la técnica de Schreiber? Como decía antes, es un efecto de retroalimentación, es decir, tenemos que enfocar una cámara a la pantalla del televisor y a su vez conectar la salida de vídeo de la cámara a la entrada del televisor. De esa forma conseguimos que se vea lo que se graba y
la vez se está grabando lo que se ve. Empieza un bucle de imagen y ese bucle es el que va provocando que en la pantalla del televisor surjan una serie de formas, de efectos que acaban dando paso a la formación de esas caras que se pueden grabar. Bueno, el origen, la historia que da origen a este método es alucinante, ¿no? Parece que las psicofonías le dieron la pista de que en la televisión iban a ocurrir fenómenos extraños y la voz de su propia hija, como acabas de revelarnos, fue la que le dio la pista definitiva para descubrir este método. Y a partir de este momento supongo que este investigador divulgaría la fórmula, divulgaría la técnica para grabarla y en todo el mundo empezarían a probarla, ¿no? ¿Se consiguieron resultados llamativos? Se consiguieron muchos y aún más llamativos que el del propio River, si cabe. Por ejemplo, en esa misma década de los 80 tenemos un caso bastante importante, bastante sonado por aquel entonces, un matrimonio de origen belga llamado Maggie y Jules Hartfiedbach, pertenecían al Centro de Estudios de Transcomunicación de Luxemburgo. Un centro muy conocido a nivel europeo sobre ese tipo de estudios, y ellos ya desde principios de los 80 llevaban ya tiempo experimentando con psicofonía, sacando bastante importantes registros. También experimentaban con voces directas de radio, otro método que ya anteriormente habíamos abordado, e incluso también aseguraban recibir llamadas telefónicas desde el más allá. Y cuando empezaron a experimentar también con la psicoimagen, también consiguieron resultados completamente sorprendentes y fuera de sí. Entre ellos, se les llegó a aparecer en la pantalla del televisor el propio Klaus River, poco después de que éste falleciera. Y además era curioso, porque este matrimonio no solamente utilizaba el método River en su experimentación de psicoimágenes, sino que había ocasiones en las que simplemente colocaban la cámara frente a su televisor y el televisor encendido lo ponían, digamos, desintonizado, cuando antiguamente las televisiones no se veía bien el canal, provocando ese efecto nivel. Y ahí también surgían aquellas imágenes, digamos. Pero lo más llamativo de este caso, de estas investigaciones, es que conocían a muchas de las personas que se les representaban en esas imágenes que ellos consiguieron captar. Y no solamente eso, sino que a la vez que ellos captaban psicoimágenes, intentaban también captar psicofonía. Y así, en una ocasión, se les llegó a aparecer la imagen del propio Konstantin Raudive, del que también hablamos en su momento y es que es considerado el padre de la psicofonía, y a la vez que aquella imagen apareció en el televisor, en su grabadora de voz quedó un mensaje en el que hablaba una persona que decía identificarse como el tal Raudive y que les estaba dando indicaciones técnicas de cómo tenían que mejorar esa técnica que ellos estaban utilizando. Y luego, por otro lado, también podemos irnos de nuevo a Alemania, donde encontramos a Adolf Holmes, otro muy reputado investigador en estos fenómenos, que además tenía una peculiaridad. Él llevaba también tiempo recibiendo mensajes de un supuesto más allá en su antiguo ordenador, un Commodore 64 de aquella época, y recibía mensajes en forma de líneas de texto, nombres de archivos. Y este hombre, resulta que en una ocasión él estaba solo en su casa, tranquilo, sentado en el sofá, no estaba haciendo nada raro en ese momento, y de repente tanto el televisor como su ordenador personal se encendieron a la vez. Y en el televisor apareció la imagen de nada menos que Friedrich Jürgenson, el que popularmente se le atribuye el descubrimiento de la psicofonía, y a la vez quedó también un mensaje, fueron incluso varios mensajes en la pantalla de su ordenador, y estas cosas pasaron simultáneamente sin que él en ese momento pretendiera experimentar con nada. Bueno, como pueden estar comprobando nuestros espectadores, la historia de las psicoimágenes es absolutamente alucinante. Creo que a cualquiera de nosotros se nos pondría el vello de punta si esas imágenes aparecieran en la pantalla de nuestro televisor. Y en España, ¿también se ha experimentado en España con psicoimágenes? En España también, y de forma muy importante e incluso provechosa, diría yo. Por ejemplo, en la década de los 90 nos encontramos con los investigadores José Garrido, un amigo del programa, y Alfonso Galeano, que estuvieron experimentando con eso y consiguieron dar un paso más. Consiguieron algo que hasta entonces no se había conseguido en el aspecto técnico, en el aspecto más técnico de lo que es la obtención de psicoimágenes.
Hasta aquel entonces, las imágenes solían ser imágenes congeladas, estáticas, que aparecían en un solo fotograma o en varios fotogramas, en una serie de minutos de grabación, que eso es nada, algo imperceptible a los humanos, pero ellos se dieron cuenta en sus experimentaciones que si enfocaban una determinada luz a un punto concreto de la pantalla mientras utilizaban ese método de retroalimentación, método Schreiber, conseguían de alguna forma estabilizar esas imágenes, conseguir que fueran dinámicas y se podían ver a tiempo real. Había incluso ocasiones en las que esas imágenes se quedaban ahí en la misma televisión durante minutos y minutos. Y luego algo que llama mucho la atención de su experimentación es que, igual que decía que habitualmente aparecían rostros de personas que parecían ser personas fallecidas, en su caso no solía ser así. Ellos nunca consiguieron un rostro que fuera reconocible como alguien que al menos conocieran ellos, y lo más habitual en sus experimentaciones era que aparecieran casi más bien personajes de fantasía. Estamos hablando de los típicos macrocéfalos o extraterrestres, como decía antes, seres demoníacos o seres de fantasía con aspecto de duende, seres siniestros, pero siempre era algo más cerca de la fantasía, el imaginario popular, que la misma realidad de los difuntos. Y esto incluso les hizo pensar, les hizo sospechar que quizá esto de las psicoimágenes podría tener una, si no explicación, por lo menos en parte explicación en nosotros mismos, en el mismo experimentador. Ellos fueron los primeros en proponer que a lo mejor la mente del experimentador estaba influyendo de alguna forma en que se formaran esas imágenes. De hecho, bueno, en aquel momento en el que ellos experimentaban, nadie ponía en duda que todas estas imágenes venían del más allá y realmente tuvieron problemas con todo el círculo de experimentación que había por aquel entonces. Algo que explicaría precisamente que distintos investigadores consiguieran resultados tan diferentes, mientras que unos posiblemente, como dice el compañero Jorge, estarían pensando en el creador de la psicofonía, en Raudive, en Jürgenson, otros estaban pensando en algo totalmente diferente, y eso era lo que estaba apareciendo en su monitor. Absolutamente alucinante. Si esa es la explicación, no sé si es que casi más increíble a que los muertos se pongan en contacto con nosotros. Pero bueno, según tengo entendido, los resultados más espectaculares que se han conseguido en nuestro país fueron en Tenerife, ¿no? Efectivamente, además fue un caso realmente excepcional, podríamos decir que único en el mundo y que a día de hoy no se ha vuelto a repetir, no solamente por los resultados que consiguieron, que los vamos a ver, sino también por cómo hacían las cosas, por el círculo en el que se movían y por el misterio que a ellos mismos, a estos investigadores, les rodeaba. Como bien dice, en la isla de Tenerife, en los años 80, finales de los 80, 88, si no recuerdo mal, hubo un grupo de investigadores, la mayoría de ellos muy jóvenes, rondaban los 20 años, que solían reunirse para practicar, pues, por ejemplo, el ocultismo, el esoterismo, solían quedar para practicar la Ouija, hacer sesiones de espiritismo, de alguna forma u otra siempre intentar contactar con el más allá. Y no solamente eso, sino que también algunos de aquellos integrantes de ese grupo más allá decían ser contactados. Es decir, que entidades, supuestas entidades extraterrestres, habían contactado con ellos, lo que les daba todavía una particularidad más si cabe. Tenemos que recordar que las Islas Canarias siempre han sido un foco de atención en lo que viene a ser el fenómeno ovni. Suele ocurrir de forma habitual no solo avistamientos, sino también abducciones y supuestos contactos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos, como bien te digo, practicaban ese tipo de artes oscuras, artes bastante desconocidas y siempre con la intención de acercarse a ese más allá. Y ellos, viendo que los métodos electrónicos estaban en pleno auge y estaban dando grandes resultados, también experimentaron. Ellos consiguieron grabar psicofonía durante un tiempo y luego experimentaron con las psicoimágenes. Y aquí, digamos, fue donde cambió la historia realmente, porque ellos no utilizaban el método Schreiber, ellos lo hacían de una forma que no se había hecho nunca hasta la fecha. Ellos solían encender un televisor, lo dejaban desintonizado, de nuevo efecto nieve, como hablábamos antes, dejaban una cámara grabando allí y empezaban a meditar, a hacer una serie de rituales de concentración, de meditación y de invocación también. Y de repente
un día empezaron a darse cuenta de que cuando hacían eso, el televisor empezaba a dar como chispazos, como fogonazos, aparecían luces que no tenían ningún sentido y acabaron consiguiendo que esas luces, esos fogonazos, acabaran estabilizándose y aparecieran caras, rostros como los que estaremos viendo ahora mismo, que son realmente sorprendentes, muy resolutivos y que, vuelvo a repetir, nunca hasta la fecha se había conseguido algo así y creo, si no me equivoco, que no se ha vuelto a conseguir. Y de hecho estuvieron consiguiendo todos estos resultados durante 2 días y después de esos 2 días, por un motivo que nunca fue aclarado por ellos ni por ellos mismos, dejaron de hacerlo. Y claro, a raíz de aquí pues surgieron todo tipo de leyendas urbanas acerca de lo que ocurrió con este grupo. Y no es de extrañar, por este tipo de resultados y también por hacer lo que hacían, por dedicarse a este tipo de rituales, invocaciones, sesiones de espiritismo, todo eso, se decía que, por ejemplo, uno de ellos acabó perdiendo la cabeza, acabó loco, otro de ellos falleció en un accidente de tráfico. No lo sabemos con certeza, pero sí es verdad que este grupo de repente desapareció. No quisieron, desde aquellas sesiones de psicoimágenes, volver a experimentar nunca más. Ellos simplemente se perdieron la pista el uno al otro y no volvieron a saber nada del tema. Se disolvieron. Bueno, pues la historia, todas las historias que estamos escuchando en relación a esta inquietante técnica de contacto con el más allá, esta inquietante técnica de transcomunicación instrumental, son alucinantes. Pero quizás lo más alucinante que puede ocurrirnos o lo más inquietante sería que en el monitor apareciera el rostro de una persona fallecida a la que nosotros conocemos. Efectivamente, como comentaba prácticamente al principio, si ya de por sí nos dedicamos a investigar con esto, deberíamos pensar que tenemos que estar preparados para cualquier cosa, al igual que la psicofonía. Y efectivamente hay investigadores y experimentadores que han estado haciendo su labor de experimentación y de repente se han encontrado con ese rostro de alguien que conocían e incluso en ocasiones conocían personalmente. Esto le ocurrió al mismo matrimonio Hart-Fischbach, como comentaba antes, cuando se le apareció la imagen del mismo Klaus Reiber. También le ocurrió a Adolf Hohm con Friedrich Jürgenson, pero Jürgenson también repitió. Resulta que Jürgenson parece ser una psicoimagen recurrente, sobre todo en los investigadores de aquella época, en aquel círculo de investigación que se creó por aquel entonces, porque al mismo matrimonio Hart-Fischbach también se le apareció la figura, la imagen perfectamente definida de Friedrich Jürgenson en su televisor, cuando no estaban precisamente en aquel momento tampoco experimentando, al igual que le ocurrió a Adolf Hohm. Pero bueno, ha habido muchos más casos muy sonados de personas realmente reconocibles y que se ha podido constatar que eran personas fallecidas y esas imágenes que han aparecido se han obtenido de una forma totalmente inexplicable. Bueno, pues vamos a ver el siguiente vídeo y díganme si no se les pone el vello de punta.
Bueno, pues ya lo han visto y al igual que en la psicofonía, quizá la teoría más secundada sería la de que son los fallecidos los que se comunican con nosotros mediante esas psicoimágenes. Pero no es esta la única teoría, ¿verdad, Jorge? No, de hecho, con el paso del tiempo, lo que ocurre es que, a pesar de que partimos de una base, sobre todo de ese método Schreiber, donde todo empieza, cada experimentador tiene, digamos, su técnica, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, y cada uno de ellos se ha ido adaptando a su propia técnica según los resultados que ha ido obteniendo. Esto no solamente ha permitido que cada investigador o grupo de investigación por separado consiga resultados completamente diferentes, sino que además cada cual también ha obtenido sus propias teorías acerca del posible origen de estas psicoimágenes. Una teoría que se ha dicho mucho, sobre todo entre los más escépticos, es que posiblemente esas imágenes que aparecen sean simplemente señales de televisión, que son señales espurias que quedan en el aire, emisiones que de alguna forma se cuelan e inciden en la circuitería del mismo televisor donde se está experimentando y que por un momento al menos dan a ver en la pantalla del televisor esa imagen, esa emisión que se ha colado. Claro, esto sería una explicación técnica que acabaría con todo el misterio de la psicoimagen, si esto pudiera ser así, y es cierto que en ocasiones puede ocurrir, pero también es cierto que en muchas otras ocasiones investigadores serios, experimentados y documentados y rodeados de todo tipo de técnicos y de especialistas han realizado este tipo de pruebas, descartando cualquier emisión, cualquier interferencia que se pueda producir en la experimentación y han seguido obteniendo psicoimágenes. Pero, por supuesto, la teoría más llamativa, la que más defiende la mayoría de los investigadores, es la teoría espiritista. Es decir, como decía antes, estas imágenes provienen de otro mundo, provienen de ese más allá. Y esta teoría, evidentemente, es reforzada cuando en esas investigaciones, como hablábamos antes, aparecen imágenes de seres fallecidos, imágenes que uno conoce o que uno al menos sabe quién es y sabe que es una persona que ha fallecido. Claro, esto refuerza todavía más esa teoría. Pero luego tenemos una tercera vertiente, otra tercera hipótesis, de la que hemos hablado también antes, que consiste en que la misma mente del experimentador, la energía, los campos electromagnéticos que de alguna forma emite nuestro cerebro, aunque sean muy débiles, podrían estar influyendo en todo ese aparataje electrónico que se necesita para conseguir este tipo de imágenes. Porque si lo pensamos bien, igual que decía antes, muchas veces las imágenes están relacionadas directamente con el experimentador. Me refiero al experimentador como su personalidad, su propia estructura mental, su ideología, todo ese tipo de cosas parecen manifestarse de alguna forma en las imágenes. Es decir, si nosotros creemos en los espíritus, en los fantasmas, es más fácil que acabemos captando la estructura, la imagen de un fantasma. Si nosotros, sin embargo, en el momento en el que experimentamos, estamos pensando en un extraterrestre, seguramente hay posibilidad de que aparezca un extraterrestre. E incluso también se han llegado a hacer pruebas de lo más, más técnico que puedes imaginar. Pensar, por ejemplo, en esta taza que tengo aquí delante y acabar obteniendo una psicoimagen con una forma muy parecida a esta taza que tengo yo aquí delante. Y eso también refuerza la teoría animista, digamos, que es nuestro cerebro, nuestra mente, la que también puede influenciar los equipos para que surjan esas imágenes. Una mente, un cerebro del que, como saben, existen teorías que dicen que lo utilizamos en un porcentaje prácticamente despreciable respecto a todo el potencial que podríamos tener. Un poder de la mente del que hablaremos en próximos programas también, no les quepa duda. Y no sé, creo que después de escuchar toda esta historia, todas estas historias tan alucinantes respecto al origen de las psicoimágenes y un fenómeno tan inquietante, pues creo que a todos nos hemos quedado con ganas de más. Si ustedes deciden probar el método en su domicilio, simplemente haría falta, Jorge, un monitor, ¿no? Un monitor o un televisor normal. Siempre los experimentadores suelen recomendar monitores antiguos
monitores, es decir, analógicos, no los monitores plasma que tenemos hoy digitales, porque digamos que la técnica lo único que requiere es un mínimo de pericia técnica, que todo sea lo más manual posible, tanto el enfoque de la cámara como la sintonización del televisor, pero simplemente con un monitor antiguo que se puede adquirir o que cualquiera puede tener en su casa tirado, y una videocámara, no tiene que ser una videocámara de alta resolución ni nada de eso, y un cable de vídeo cualquiera que esté conectado desde la cámara hasta la entrada de vídeo de ese televisor, o incluso a un videograbador si quieren dejar registrada su experimentación, su investigación. Con esos 3 elementos es más que suficiente para experimentar con esto, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando del equipo técnico, del apartado técnico de la investigación, al igual que en otra investigación parapsicológica cualquiera. Independientemente de que podamos o no hacerlo materialmente, técnicamente, tenemos que saber lo que estamos buscando, a lo que nos estamos enfrentando y lo que puede surgir, lo que podemos encontrar. Bueno, pues como han visto, uno debe prepararse psicológicamente para lo que puede encontrarse en la pantalla de su monitor, pues si decide probar la técnica de las psicoimágenes. Si ustedes deciden hacerlo, no duden en grabarse, y si ocurre algo extraño, tampoco duden en contárnoslo. Ya conocen nuestras vías de contacto, 24 horas abiertas, nuestro correo electrónico info@cordobamisteriosa.es, nuestro Facebook, Twitter, @cordomisteriosa, o incluso nuestro WhatsApp 634-221-984, donde recibimos el inicio de muchos casos de los que traemos luego al programa. Muchísimas gracias, Jorge, por ilustrarnos con tus conocimientos sobre parapsicología. A ti siempre, José Manuel. Y ni que decir tiene que si ustedes quieren probar a vivir el misterio en primera persona, ya saben que cada noche, de martes a sábado, pueden probar nuestras rutas por la Córdoba misteriosa, pueden desplazarse junto a nosotros por esos lugares en Córdoba donde se está produciendo lo extraño, donde se está produciendo lo insólito, y donde se están viviendo situaciones totalmente fuera de lo común. Nosotros les contaremos esas historias, lo apoyaremos con videoproyecciones, con psicofonías, y les haremos pasar un rato divertido a la vez que inquietante. Y para despedirme, recordarles que ya está a la venta en todas las librerías físicas de Córdoba y también en los canales online el libro Enigmas y Misterios de Córdoba, probablemente, al menos a mi parecer, el mejor regalo para estas Navidades. Por muy poquito dinero podrán, tanto ustedes como a la persona a la que se lo regalen, meterse en la piel de un investigador de fenómenos extraños y vivir lo mismo que Jorge y yo hemos vivido cuando nos hemos acercado a esos lugares plagados de misterio, donde se estaban manifestando todos estos fenómenos totalmente fuera de lo común, fuera de lo normal. Créanme que esta experiencia les cambiará la vida. Muy buenas noches y feliz semana.